Ok, chicos, ahora sí vamos a dar inicio con esta reunión. Dame un momentito. Ya, a ver. Van a disculpar, mi internet está un poquitito lento. Pero bueno, chicos, ahora sí me presento. Mi nombre es Mardi Barrantes y actualmente soy directora del Comité Permanente Académico. Y bueno, este semestre estaría pasando a sexto ciclo. Ahora quiero darles la bienvenida a esta charla que titula Sobreviviendo al quinto ciclo de medicina, donde vamos a compartir con ustedes algunas cosillas que nosotros hemos aprendido durante nuestro quinto semestre, que lo pasamos hace poquísimo. Nada, chicos, vamos a hablar un poco sobre los docentes porque, bueno, según el plan de Tobalino, la idea era que nuestros docentes anteriores de estructura y función subieran con nosotros y así. Y bueno, al menos así se mantuvo para mi promoción. Pero conversando con algunos de ustedes, me di cuenta de que realmente no todos sus docentes subieron con ustedes y que tienen una oferta horaria en cuanto a docentes un poquito distinta a la que tenían el semestre pasado. Entonces, muchos de estos docentes nos han enseñado a nosotros. Y creo que algunos también hemos compartido, pero tal vez no les han enseñado a todos. Entonces, igual vamos a abarcarlos un poquito para que ustedes puedan tener una mejor noción de cuál es su metodología de trabajo, cómo es que les evalúan, qué cosas deben tener en cuenta al momento de entrar a clases, la participación y todas esas cosas. Adicionalmente a eso, vamos a ver un poquito del sílabo. Ya vamos a tratar de no hacer muy extensa la parte del sílabo porque pues ustedes también tienen acceso, pero tal vez sí un poquito con la parte de la evaluación y todo ello. Como saben, se van a, o no saben, vamos a presentar 3 cursos, que es Estructura y Función 2, que es con la que vamos a arrancar. Luego tenemos Epidemiología y por último vamos a cerrar con Nutrición. Así que chicos, si tienen alguna duda, pregunta, queja, consulta, reclamo, normal pueden levantar la mano o pueden escribirlo en el chat, igual vamos a dar lectura a cualquiera de sus inquietudes. Listo. Ahora sí, presento pantalla. Ay, sí, cierto. A ver, un toque, un toque. Aquí. Ya. Listo. Ahora sí. Chan, 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 chan. Ya. Quinto semestre. Y arrancamos con estructura y función 2. Vamos a darle un pequeño vistazo al sílabo. Como saben, es lo mismo que antes. Los créditos siguen siendo exactamente los mismos. Son 12. Seguimos teniendo 6 horas teóricas, 12 horas prácticas. Hasta ahí, todo igual. Ahora, los temas que van a tocar durante esta unidad es sistema respiratorio, que es, depende también a cómo lo consideren ustedes, pero a como yo he visto que lo considera la mayoría de mi promo, es de los temas más tranquilitos, ¿ya? Luego viene sistema cardiovascular, sanguíneo e inmunológico, que es un poquito ya más pesado. Depende también más o menos el nivel que ustedes tengan. Entonces, si por ahí dominan bien cardio, les va a ir bien. Pero sí suele, o bueno, a como yo he visto, se les hace un poquito más pesado en la parte sanguínea e inmunológica, ya, sobre todo en fisiología. Luego viene el sistema endocrino, que el sistema endocrino lo van a pasar súper rápido en mixto y en embrio, porque bueno, no sé con qué bibliografía hayan trabajado el semestre pasado, pero normalmente los doctores agarran el MUR. Entonces, en el MUR van a ver que para sistema endocrino, por ejemplo, glándula pineal son como 4 líneas o 5, y de esas líneas, una enterita es como que citando una imagen que tienes que ver más adelante como referencia a la glándula pineal. O sea, más corto no puede ser. Aquí, donde más van a sufrir en sistema endocrino va a ser en fisio. Bueno, no sufrir, pero donde se les va a hacer un poquito más pesadito va a ser en fisio. Listo, porque mismo en anatomía
Se toca como que un poco los límites y así, pero de ahí no pasa. Listo. Luego tenemos la unidad número 4, que es la más pesada y la que menos tiempo van a llevar, que es sistema nervioso central, periférico y órgano de los sentidos. Acá sí es más complejo tanto en anatomía como en fisiología. ¿Listo? Aquí lo que les puedo recomendar es que mientras vayan viendo endocrino, en cuanto a, por ejemplo, embrio, histo. Bueno, en histo todavía es un poquito más extenso, en embrio es recontracorto. Vayan viendo sistema nervioso, ya, porque, por ejemplo, glándula pineal, ¿dónde la vas a encontrar? Por ejemplo, el hipotálamo, la hipófisis, ¿dónde la vas a encontrar? O sea, sigue siendo en la región del epitálamo, tálamo, hipotálamo, ¿no? Entonces, como que ya estás entrando a la parte del cerebro, ya puedes ir viendo sistema nervioso, para que al menos así no les ganen tanto los tiempos, porque de verdad sí se hacía un poquito pesadito, porque al final te recortan las horas, o sea, la última semana no se cuenta. Así que esa es la parte feita de llevar sistema nervioso al final. En cuanto a la evaluación, no varía nada. Sigue siendo 25, 15, 25 y 35, o sea, está igualito, ¿ya? Bueno, como ya saben, al final pues van a tener una evaluación, ¿cómo se dice? 3 evaluaciones, ¿no? La práctica, la teórica y por último el de competencias. Que así como el porcentaje que valía para ustedes en quinto semestre, perdón, en cuarto, sigue valiendo lo mismo en quinto. No varía. Ahora sí, vamos con los docentes. Vamos a empezar por el doctor Tagle. En realidad es Cruz Tagle, pero todos le decimos Tagle. No sé por qué. Creo que porque es un apellido más único. Pero bueno, él es médico legista, es decir, es forense y, bueno, es docente universitario. Él incluso antes de enseñar a medicina estuvo enseñando a enfermería, así que experiencia enseñando en la Conti tiene. Él lo que enseña es anatomía, enseña tanto teoría como práctica. ¿Y cuál es su metodología de enseñanza? Pues básicamente para el desarrollo de las sesiones lo que él hace es presentar sus diapos, empezar a dictar la clase, que la verdad lo hace bastante básica, ¿listo? Pero eso no quiere decir que tú te quedes con eso, o sea, tú tienes que profundizar muy aparte. Pero él, la sesión las hace básicas, o sea, ustedes tal vez van a sentir como que no hemos avanzado nada, pero donde sí se va a complementar más va a ser con la parte práctica, porque el doctor es bastante anatómico. Entonces, en la práctica te da un tiempo para que tú puedas ver, ¿no? Como les digo, la pieza anatómica, ¿no? En este caso, por ejemplo, un pulmón. Y le va a dar a todos los mesones. O sea, si normalmente somos 15, ¿no? Por sesión práctica. Entonces, grupo de 5, tienes 3 mesones, a cada mesón le va a poner una pieza anatómica. ¿Listo? Les puedo poner la misma pieza en caso de que haya 3 pulmones, pero si no le facilitan, él va a pedir otras piezas que también pueden ir viendo. Ahora, como les dije, el doctor sí utiliza las diapositivas. ¿Les va a compartir sus diapositivas? No, el doctor no comparte sus diapositivas. La verdad creo que ya nadie se ha atrevido a pedirle, pero el doctor no comparte. En cuanto a la evaluación, la modalidad que utiliza, él en realidad no nos toma así como que exámenes, todas las sesiones y saquen su hoja y así. No. O sea, en todo el semestre pasado que yo llevé con él, nos tomó una vez así y no te avisa. Un día se iluminó y nos dijo así como que ya, saquen su hoja. Y nosotros nos quedamos así de, ¿qué? Nos dijo así, saquen su hoja. Y nosotros ahí sacando nuestra hojita y empezó a dictar la pregunta que se le ocurría, empezó a ordenar ahí en ese mismo momento sus ideas y ahí nos ven a nosotros contestando, tratando de contestar. Entonces, pero como les digo, esa fue una vez en todo el semestre, en esos 4 o 5 meses que dura el semestre, 4, ¿no?
Esos 4 meses que dura, solo una vez nos tomó evaluación así. De ahí en más, nunca nos tomó una evaluación teórica ni nada por el estilo. Lo que sí es que nos hacía exponer, y no siempre, ¿ok? Lo que hacía era que, y esto lo aplicó más en endocrino y en nervioso. En las 2 primeras unidades casi no tanto. En la segunda, perdón, en la tercera y la cuarta sí. Exposición, exposición, exposición. Y para nervioso incluso nos dijo, ya, ¿saben qué? Yo voy a dictar la clase, pero ustedes se exponen en práctica. Y en práctica yo voy a decir, ya, a ver, sale Paquito y me expone tal cosa. No importa si tú con tu grupo te has dividido y a Paquito no le toca exponer ese tema, no importa. Paquito va a exponer lo que yo he dicho que va a exponer. Y así, ¿alguna vez lo cumplió? La verdad es que no. Pero ahí nos ven todos asustados tratando de estudiar todos los temas, aunque los tiempos casi no nos daban, pero tratábamos de abarcar todo lo que pudiéramos. ¿Ok? Lo que sí, las veces que sí nos hizo exponer fue en teoría, porque casi en práctica ocupábamos todo el tiempo, como les digo, a ver piezas anatómicas. Entonces, en la parte teórica, sí era como que ya, a veces él no dictaba la clase, obviamente después de la exposición complementa, pero él decía como que, a ver, ya, díctame el nombre de un representante por grupo. Y todos empezaban a dictar, ¿no? Y si por ahí había alguien que de vivo no había dictado su nombre, eran los que primeritos salían. Entonces, por favor, díctele su nombre. Recomendación. Y ya, pues, ¿no? Si todos dictaban su nombre, entonces se hacía la ruleta y los que salieran, el grupo que saliera, iba y exponía. Y hacía una segunda ruleta para que ese segundo grupo le haga las preguntas. Ahora, ¿todos los demás podían hacer preguntas? Sí, pero el grupo que había salido estaba cordialmente obligado a hacer preguntas porque si no le restaban puntos. Y los que no habían salido pero querían hacer preguntas, según el doctor, les aumentaba puntos. Entonces, ahí lo dejo a criterio de ustedes. En la clase práctica, lo que sucedía era que, como les dije, ¿no? Les deja sus piezas anatómicas y te da unos 10, 15 minutos para que estudies, repases, reconozcas. Y el doctor luego venía a tu mesón y te decía ya, a ver, ¿quién me explica? Y no, de todo el mundo así que ya, bueno. Y siempre hay un valiente que decía yo, doctor. Y empezaba a explicar. Ahora, algo que les puedo decir del doctor en cuanto a reconocimiento de piezas anatómicas es que no los va a crucificar por reconocer mal alguna estructura, siempre y cuando ustedes les sepan justificar por qué, ¿ok? Yo no puedo decir como que, ya, sí, bueno, acá vamos a tener, no sé, a ver qué les digo. Y justo me pongo en blanco. Ya, el surco calcarino. Entonces, como que el doctor decía, ¿por qué? ¿Por qué? Porque a veces la maqueta no está bien. Sobre todo si estaban nerviosos, se van a dar cuenta que esas maquetas están mal. Entonces, como que tú tenías que justificar por qué, según la teoría, y entonces el doctor te decía, tienes razón, ¿no? Sí, sí parece. Entonces ya, ahí todo bien. Pero si tú empezabas a hablar cualquier cosa y no le sabías justificar y de repente te habías inventado que eso era lo que tú dijiste que era, entonces eso al doctor no le va a gustar. Y entonces como que va a medio rocharte ahí enfrente de tu grupo. ¿Listo? Ahora, ¿qué más? Dificultad de su evaluación. La verdad es que sus evaluaciones no son complejas, porque como siempre digo, nuestro mismo sílabo no está para tomar un examen complejo. Lo que pueden hacer es tomar hasta un nivel medio, pero hasta ahí. En reconocimiento de piezas sí puede que le batallen un poquito más, pero pues al final son piezas que hemos visto, entonces como que no tendría que haber mucho problema allí. Y como les digo, las piezas se rotan, todos ven las piezas y como en tu mesón como hay 5 personas, todos pueden estar ahí tocando, no hay problema. Y el doctor siempre busca que tú veas. O sea, por ejemplo, si está ahí con un cerebro explicando algo, va a mostrarlo para un lado, para el otro, para el frente, para que todos puedan ver lo mismo. ¿Ok? Ahora, la participación tiene impacto en la evaluación. Yo les diría que sí, porque él en ese momento está con su registro, está viendo, pero no es un determinante. Y sí suele realizar preguntas en la clase. Y aquí las preguntas las realiza con nombre y apellido.
A veces sí lo hace suelto y cuando ve que nadie contesta, entonces se va y dice ya, a ver, Paquito, respóndeme. Y por eso tienen que ir con una noción, aunque sea bastante básica, ¿ok? Si van con una noción básica y pueden defenderse al menos un poco, el doctor no los va a molestar. Pero si ustedes se quedan en blanco y le dicen, ay, no, doctor, no sé, doctor, me he olvidado, el doctor te va a decir, yo también me voy a olvidar de tu nombre cuando ponga las notas, ¿ya? Y así. Entonces, tengan, tengan cuidado en ese sentido. Ahora, ¿qué recomienda para llevar adecuadamente el curso con este docente? Que sean responsables. Al doctor no le gusta la irresponsabilidad, que sean puntuales. O sea, por ejemplo, si ustedes llegan a la mitad de la clase y, y un grupo ya está exponiendo, ni se les ocurra pasar. El doctor les va a decir, quédate ahí. O sea, no pases. Fuera de mi clase. Pero si llegan puntuales y todo eso, no van a tener problemas. Ahora, ¿qué recursos recomienda revisar? El Netter y el Gray. El Netter porque hay bastantes nombres y se señalan bastantes estructuras y el doctor ama el Netter. Y el Gray para la parte teórica, porque de verdad que incluso en sistema pulmonar, el doctor tal cual lo que estaba en el libro del Gray, en ese orden te iba preguntando. O sea, si al principio te decía caras, entonces iban ahí como que, ah, ya, esta es la cara tal y tal. Y así. Entonces, luego pasabas y la siguiente parte era, no sé, lóbulos. Entonces iban con los lóbulos y cuáles son las cisuras que tiene y así. Entonces iba tal cual en ese mismo orden. ¿Qué errores deberían evitar los estudiantes que no estudian? Como les dije, si no estudian, el doctor sí los va a molestar. Pero si ustedes estudian, saben, entonces el doctor como que haya, los va a tener en esa estima. No va a ser como que, ay, sí, el mejor grupo, porque el doctor no es así. Pero les va a tener estima. Siguiente docente. Teniente. El doctor teniente es muy bueno. Y como dice él, esta es una foto de cuando tenía cabello. Bueno, él es médico internista, ¿listo? Él enseña el curso de fisiología, tanto teórico como práctico. Ahora, ¿cómo suele desarrollar sus sesiones? Les diré que las 2 primeras unidades, el desarrollo era presentaba sus diapositivas, exponía de acuerdo a eso y seguía toda esa estructura. Las siguientes 2, no. Como que llegaba y hacía como que un repaso, por ejemplo, de cardiovascular, porque el doctor, algo bueno de él es como que le da bastante importancia a lo que tú realmente vas a utilizar en un futuro. Por ejemplo, un electrocardiograma. Entonces, yo sí recuerdo que ya deberíamos haber estado tocando, por ejemplo, sistema endocrino, pero el doctor como que todavía le dedicó una sesión a que podamos volver a ver, volver a repasar electrocardiograma. ¿Listo? Y así, o sea, como que sigo un poquito por esa rama y tocábamos otra vez electrocardiograma. Y ya después corrimos un poco, sí, con endocrino y le quitamos una semana a sistema nervioso. Y en sistema nervioso, de verdad, nos hizo una explicación bastante superficial, porque él nos decía, ¿no? Que en tan poco tiempo no íbamos a abarcar tanto. Y nosotros mismos no íbamos a entender. Entonces, como que él trataba de darnos algo sencillo para que nosotros podamos, como mínimo, comprender de qué trataba todo eso y cuál era la importancia fisiológica para que ya por nuestra cuenta después nosotros podamos estudiar. ¿Listo? Ahora, utiliza diapositivas, como les dije, sí, y va a compartir el material de clase también, lo van a poder encontrar en su aula virtual. Él todo lo sube al aula virtual. En cuanto a sus evaluaciones, al doctor la verdad es que no le gusta tomar evaluaciones, o sea, él cree que eso no es un indicador de todo el conocimiento que tú tienes. Pero como la universidad te pide exámenes, exámenes te toma el doctor. Ahora, ¿qué suele evaluar el doctor? La verdad es que sus preguntas no tienen un nivel complejo, ¿ok? Incluso yo me acuerdo que una vez nos pasaron las diapositivas para endocrino y como les digo, endocrino lo pasamos un poco a la volada y cuando nos mandó las diapositivas, esas cosas decían
mucha cosa que no entendíamos y tenía muchos indicadores y así, como que todos nos matamos estudiando y banqueando y todo, y al final el examen fue más sencillo. Entonces, como que el doctor en el examen no te va a matar, no te va a matar. El objetivo del doctor no es como que, ay, los voy a jalar y que saquen cero, no. Al doctor le importa más que participes en clases, que se sientan tus ganas de aprender. Entonces, si tú demuestras eso, el doctor te va a tener en consideración, ¿ok? Así que no se espanten tanto por el examen. Obviamente estudien, ya, porque un examen, como quieran, es algo que te presiona para que puedas estudiar. Entonces estudien, pero su examen no los va a matar. Claro, siempre y cuando tengan una noción básica. Ah, luego, ¿la participación tiene impacto en la evaluación? Como les dije, sí. Suele realizar preguntas al aire. No es muy frecuente que vaya y te diga, a ver, tú respóndeme. No, las preguntas son al aire. Entonces, como que ya ustedes ahí responden, ¿no? Sus preguntas favoritas, ¿cómo se calcula el gasto cardíaco? Eso nos preguntó hasta en nervioso, ya no me acuerdo por qué, pero nos preguntó hasta en nervioso. Y otra de sus preguntas favoritas es, ¿cuál es la diferencia entre sistema y aparato? Y esto. Esa es, la de sistema y aparato nos preguntó como 2 veces y la de gasto cardíaco sí nos preguntó, uy, como 5 veces y al final, por pura presión, nos la aprendimos. Ahora, ¿qué recomiendas para llevar adecuadamente el curso con este docente? Sean responsables, sean discretos, porque de verdad que el doctor es muy comprensivo con los estudiantes. ¿Listo? Si ustedes le dicen, doctor, por favor, queremos repasar o algo por el estilo, el doctor va a acceder. ¿Listo? Pero tampoco abusen de eso y tampoco vayan como que, ay, sí, mi doctor, que no sé qué, porque lo van a meter en problemas al doctor. ¿Listo? Entonces, por favor, sean muy agradecidos con el doctor si llegan a llevar con él. Luego, ¿qué recursos recomiendas revisar? El Gaiton. El doctor trabaja con el Gaiton. Si tú le preguntas, el Gaiton. Ahora, yo el semestre pasado traté de llevar Ganon y Constanzo, pero me jugó una mala pasada con, por ejemplo, sistema cardiovascular, porque en la parte de sanguínea e inmunológica, ese tema no estaban en mis libros y estaban en el Gaiton. Entonces, como que el Gaiton sí es extenso, pero también va a tener todos los temas que ahora ustedes van a abarcar. Entonces, si trabajan con otro libro, bueno, tampoco creo que haya mucho problema, pero sí o sí van a tener que agarrar el Gaiton, porque yo estaba que preguntaba a todo el mundo de, ¿en qué libro que encontraba la parte de eritrocitos no encuentro? Y me decían, en el Gaiton. Y yo, ya, gracias. Y me tuve que descargar mi libro. ¿Qué errores deberían evitar los estudiantes? Lo mismo, que no estudien o que no participen en clases, porque como les digo, el doctor le encanta que participen en clase. Pregúntenle, respóndanle, demuestren sus conocimientos. Así no les gusta participar, si nadie habla, participen ustedes, de verdad. Al doctor eso le hace muy feliz. Pasamos con el siguiente. La doctora Ruth. Ella, me parece que también les ha enseñado a ustedes el semestre pasado, pero para los que no les haya enseñado, como que la paso rapidito. Ella enseña histología y embriología, y bueno, para la parte histológica enseña tanto la teoría como la práctica. Incluso en algún momento, para mí cuando estuve en cuarto, llegó a enseñarnos la parte práctica de embriología, pero después de eso, la verdad es que no le he visto volver a enseñar la parte práctica. ¿Ok? Ella es, ella es patóloga clínica. ¿Listo? Ahora, ¿cómo suele desarrollar las sesiones? Pues ya como muchos saben, va llamando así por orden de lista. Solo el semestre pasado una vez iluminó y dijo, no, siempre empiezo por la primera, vamos a empezar por la última. Y entonces, ajá, invirtió el orden. Ahí para que estén pendientes. Pero algo que les puedo recomendar con ella es que si es que les hace alcance de diapositivas antes de la clase, o ustedes son el segundo turno o algo por el estilo y ya tienen las diapos,
llenen ahí mismo, repasen ahí mismo y vean los temas, cosa que cuando les llame ya van a tener toda esa parte como que desarrollada y van a poder responderle más rápido, para que no se crucen entre tanta terminología, porque yo sí me cruzaba, entonces lo que hacía era agarrar sus diapositivas y allí escribir y desarrollar toda mi sesión. Ahora, utiliza diapositivas, sí, pero lo que me dijeron en el semestre pasado, los que llevaron práctica con ella, es que ya no tenía diapositivas para la parte práctica. Entonces, como que solo les presentaba imágenes. Ahora sí comparte el material de clase, pero como les digo, no sé si este semestre para ustedes tenga preparado láminas histológicas ya en diapositivas, pero de que comparte, cuando las tiene, sí las comparte. Evaluaciones, como ya saben, presenta ahí las muestras histológicas, 5 preguntas cada sesión y se escribe a mano. Listo. ¿La participación tiene impacto en la evaluación? Pues sí. Y suele preguntar durante clases también. ¿Qué recomienda para llevar adecuadamente el curso con este docente? Nada, que como les dije, que se preparen y que al momento cuando les llamen, ustedes participen. Ahora, obviamente la autora les da segundas oportunidades, si se han dado cuenta. Entonces, si no contestas en esa primera, va a decir, ah, ya me falta la nota de Paquito y otra vez te llamo. Ahora, si ya no sabes eso, pues ya no, la autora tampoco te va a llamar 5 veces, eh, pero sí te llama 2. Entonces ahí para que lo aprovechen. ¿Qué recurso recomiendas revisar? El Gardner. Para histología, la doctora maneja el Gardner. Yo manejo el ROS, porque soy un ser rebelde y a mí me gusta mucho el ROS. No me fue mal, ¿ok? Con el ROS yo la pasé bien, pero la doctora se ciñó bastante al Gardner. Y los que hayan seguido clases con ella y hayan estado con su Gardner al lado, se darán cuenta de que las preguntas son tal cual también en ese orden del Gardner. Entonces, allí para que lo tengan en cuenta. En cuanto a embriología, en un principio la doctora agarró el Arteaga, pero después el Moro. Me parece que ya por consenso consumarán, pero sí me acuerdo de que en un examen sobre la formación del tubo neural, estaba, no, es tercera semana, no, es cuarta, y la doctora dijo, ya, tráigame su humor, y dónde dice tercero, dónde dice cuarta, y era tercera. Yo me acuerdo porque yo marqué tercera. Luego, ¿qué errores deberían evitar los estudiantes que no se preparen antes de clase? Si no se preparan antes de clase, no van a tener ningún punto con la doctora, les va a llamar y no van a saber qué responder, van a estar ahí bloqueados tratando de buscar en ChatGPT y hasta que les dé la respuesta, la doctora le pasa la pregunta a otra persona. Bueno, eso en cuanto a la doctora. Luego pasamos con Montoya. El doctor Montoya, me parece que también hemos compartido docente con ustedes, pero creo que solo con una clase y con la otra no, entonces también lo paso rápido. Él es médico internista en el departamento de medicina, en el hospital Goyeneche y en la clínica Arequipa en el área de emergencia. Él lo que a mí me enseñó fue la parte de histología práctica. Me parece que ustedes también, entonces no sé si ahora tal vez llegue a enseñar la teoría, lo dudo mucho, pero ahí por si las dudas. ¿Cómo suele desarrollarse las sesiones? Mediante exposición. La primera sesión obviamente solo la hace él, pero una vez que ya se organizan todos, son exposiciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Van a nombrarse los grupos, ¿no? Grupo 1, grupo 2, grupo 3. El primer grupo va a exponer la sesión que siga, digamos que es la sesión 2. Entonces, prepara su exposición y expone. El doctor no va a hacer preguntas. O sea, a veces sí trata de complementar con cosas que tal vez él crea que nos vamos a confundir. ¿Listo? Yo me acuerdo que, por ejemplo, en sistema nervioso, hubo un grupo que empezó a exponer, ¿no? Y de repente decía, y miren, chicos, de repente ahora me dicen que los oligodendrocitos son los que van a formar la vaina de mielina, pero en la anterior sesión vimos que eran las células de Schwann, y entonces no, como que ahí trata él de complementar, pero no lo hace en plan de te voy a bajar la nota, no. Es como para que todos adquieran más conocimientos.
Listo. Y después de esa exposición, el doctor realiza su tema, si es que le da tiempo. Si es que no le da tiempo, lo realiza en la siguiente sesión. Ahora, sobre los exámenes que él toma, es en la misma modalidad que la doctora Ruth. Sí, 5 preguntas, proyecta y empiezas a poner los nombres. Ahora, esto nosotros lo hicimos porque llegamos a consenso con él, pero su idea inicial era tomar un examen por unidad. Y todos dijeron, no, 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 porque pues si sacas 0 en una unidad, es más difícil subir ese 0 que sacar 0 en una semana. Entonces, que por ese lado nosotros escogimos esa metodología, pero me imagino que igualmente llegará a un consenso con ustedes o ya de plano va a decir por semana les tomo un examen. ¿Utiliza diapositivas? Sí, las comparte también. Normalmente las sube al aula virtual, pero también se las comparte el delegado, o sea, excelente servicio. En cuanto a evaluaciones, ya les mencioné, para la parte práctica sí es donde pone más preguntas. Son 10 preguntas para la parte práctica, pero en el examen final nos tomó 20. Ahora, ¿la participación tiene impacto en la evaluación? No, normalmente realiza preguntas al aire y el que responde, responde y el que no, está bien. ¿Qué les recomiendo? Que revisen bastantes muestras histológicas. Los recursos que recomiendo revisar, lo que el doctor nos dijo fue Junqueira, pero como les dije, yo en todo ese semestre solo agarré el ROS y no me fue mal, entonces la verdad no sé cuál era el objetivo de agarrar el Junqueira, porque todos los exámenes venían exactamente de las muestras histológicas que el doctor nos había mostrado. Salvo un par de veces que yo dije, esta imagen nunca la he visto en mi vida, pero fuera de eso, todas tal cual las diapositivas. Ahora, algo que les puedo comentar del doctor es que en todo el semestre solo una vez agarramos microscopio. Así que si a ustedes les encanta agarrar el microscopio, pues tal vez no, no le tengan mucha estima. Pero, pues fuera de eso, a mí me pareció que con las muestras histológicas que mostraba, estaba más que bien, pero habían chicos que sí querían ver en el microscopio y así. Entonces, se los comento por si las dudas. ¿Qué errores deberían evitar cometer los estudiantes? Que no preparen sus exposiciones. Listo, porque el doctor sí es comprensivo, pero obviamente le mueven todo lo que él ya tenía preparado. Entonces, traten de ser responsables. Ahora sí, para Vera, Alicia, por favor. Gracias, Juan. Hola chicos, buenas noches. Continuando con la maestrosa exposición que ha hecho mi compañera previamente, el siguiente docente es el magíster Ángel Francisco Vera Portilla. Él, como ven ahí en la imagen, es médico egresado de la UNSA, asimismo hizo su especialidad en cirugía general también en la UNSA y actualmente trabaja como médico cirujano en el Hospital Honorio Delgado. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. El docente, al ser cirujano, enseña el curso de anatomía, tanto como teoría y como práctica. Algo peculiar que tiene el docente es que es bastante ordenado. O sea, desde el primer día de clases te va a indicar cómo va a ser su metodología y cómo va a avanzar. Para empezar, sus libros base para prácticas siempre va a ser el Netter, incluso el Gray, porque si van a revisar la guía, en la guía está algunas imágenes, o casi la mitad más o menos, salen de lo que es del Gray. Entonces yo les recomiendo llevar su libro en físico porque a lo menos así como nos enseñan a nosotros, está prohibido usar celulares, tablets, tomar fotos, grabar, nada de eso. Él te encontraba con audífonos y te bajaba puntos, o que con el reloj inteligente, no, nada de eso, no te quiero ver con tecnología. Y si querías refutar, digamos, algún nombre, porque al momento de revisar las guías, el docente te indicaba que era un nombre en específico, pero tú habías encontrado en el libro quizá con otro nombre, tú podías ir y presentar y tú le dices, mira, doctora, aquí en esta página dice que se llama así. Y ya te hacía valer tu puntito. Y eso va a ser para, el grade de anatomía va a ser para las 3 primeras unidades, y para la 4ª unidad que abarda lo que es neuroanatomía, el libro base que trabaja es el SNEL.
Es bastante sencillo y no es muy pesado de leer, la verdad es bastante digerible. Y bien, su organización del docente. El docente va a tener, te va a tomar evaluaciones semanales, tanto en teoría como en práctica, porque de ahí va a sacar tus notas que van a ir en tu consolidado. Tu nota de teoría siempre va a ser un pretest. La ventaja que tiene el docente es que la primera semana, a lo mucho exagerando la primera unidad, él ya te ha subido todas las PPTs de las 16 semanas. Tu obligación como estudiante es revisar estas PPTs. Por ejemplo, en la imagen debajo de la esquinita que ustedes ven a la mano derecha, eh, se puede ver que su contenido en PPTs es prácticamente imágenes. Él no pone textos así largos que completan todas las diapositivas, no, él es puras y puras imágenes y la mayoría son sacadas del libro de Gray o si van a ver Neuro, también lo va a sacar del SNEL. Y otra peculiaridad que tienen docentes es que sube muchas PPTs. Como pueden ver ahí en el video, son más de 200 PPTs y siempre se basa en eso. ¿Qué va a hacer el docente? Al momento de que inicie la teoría, les va a tomar un pretest, así como aparece al ladito, que dice la clase teórica P3, pretest, en la cual van a hacer 5 preguntas. Casi siempre se toma, no, sí, siempre toma 5 preguntas. Tienen un formato que el docente les va a habilitar que ustedes deben llevar impreso en tamaño A5, donde van a colocar sus datos, la fecha y solamente van a marcar la alternativa, ¿no? Porque pregunta 1 para marcar cuál consideras tú que es correcta. Termina eso, recoge las pruebas y te dicta las claves, que siempre está al final de las 5 preguntas. El docente no toma asistencia porque la asistencia es el pretest. Culminado eso, como el docente ya te ha habilitado las PPTs, lo que va a hacer es llamarte, tanto en grupo o individualmente, y que salgas a exponer parte del tema que se va a abordar esa semana usando sus diapositivas. Aunque sus diapositivas parezcan bastante, son de diferentes ángulos. No es muy tedioso al avanzar. Algunos términos, sí, normalmente cuando avanzas por primera vez es un montón de información, parece que nunca vas a acabar, pero en la mayoría se repite, te da la misma imagen, pero desde diferentes ángulos, desde otras imágenes, de otras perspectivas, con patologías, que con su inervación. Algo que tiene el doctor es que si te toca lengua, digamos, no solamente enseña la anatomía, sino te enseña su irrigación, su drenaje venoso, su drenaje linfático, su inervación. Entonces, él avanza de esa manera y también siempre las patologías a las que está relacionada. Luego, para prácticas, o bueno, pasando al examen teórico que se ve en la otra esquina, normalmente si le hacen un poquito de zoom, sus preguntas son anatómicas, son con orientación anatómica, pero con una presentación más como casos clínicos. Por ejemplo, si leemos la primera pregunta, dice, una paciente de 19 años es diagnosticada con una malformación congénita que obstruye los agujeros de Luschka y los agujeros de Mayen. Los agujeros se encuentran en el cerebro que va a permitir que el líquido cefalorraquídeo pueda pasar desde los ventrículos hacia el espacio subaracnoideo. Entonces, ¿qué te dice? Bueno, que se encuentran en el techo del cuarto ventrículo. ¿En qué espacio anatómico se producirá la deficiencia del flujo de líquido cefalorraquídeo causando una hidrocefalia obstructiva secundaria? Como mencionamos, sería en el espacio subaracnoideo, porque aquí es donde se va a dirigir el líquido cefalorraquídeo si es que no pasa por el conducto ependimario hacia la médula y va a mantener este flujo donde va a circular y luego va a ser reabsorbido y otra vez va a seguir circulando y así constantemente. Entonces, si tú sabes anatomía, para anatomía, o sea, todas sus preguntas son así, son con una presentación breve en caso clínico, pero todo es orientado a anatomía. No te va a preguntar qué patología, que dime por qué ocurre esto, que explícame fisiológicamente esto. No, todas sus preguntas, si bien se presentan en casos clínicos, siempre van a tener una orientación anatómica. Y eso es importante porque en los exámenes a veces
te puede hacer dudar que puede ser una respuesta quizá fisiológica, pero tú siempre debes recordar que la respuesta es con un pensamiento anatómico. Luego, para prácticas, si ya pasamos a prácticas, algo que nos dejaba el docente, bueno, cuando yo llevé el curso, nos hacía hacer esquemas como resúmenes del tema que se iba a abordar esa semana y que tenías que presentarlo, por ejemplo, nuestras clases eran los lunes y tenías que presentarlo el sábado, si mal no recuerdo. Tenías como fecha último día para presentar estos resúmenes que tenías que hacerlos a mano. Así como ven los dos dibujitos de abajo. Tus dibujos eran a mano, tus tablas eran hechas a mano, tú tenías que hacer todo a mano, porque si él te detectaba por ahí que lo habías hecho con I o que habías pegado nomás, no te ponía una calificación. Lo que hacía el docente era estratificarte. Si tú presentabas un trabajo decente, ordenado, bonito, te ponía 2 puntos. Si lo hacías más o menos por cumplir prácticamente, te ponía 1 punto, pero ya si era un trabajo que no se entendía, que estaba bastante desastroso, según la perspectiva del docente, eran 0 puntos. Y si tú no presentabas el trabajo, te bajaba 2 puntos a tu nota de prácticas. Que ha cambiado que para estructura y función 2, el docente ya estos puntos no los considera para prácticas, sino los considera para teoría. Así que considerando que les toman el pretest 5 preguntas y si fallas 1 ya tienes 16 y si fallas 2 ya tienes 12, conviene esforzarse en la mayoría de lo posible en hacer estos trabajos que son como esquemas, infografías sobre lo que te esté preguntando o lo que vas avanzando en la semana. Estas tareas te las va a dejar en el aula virtual siempre, va a estar habilitado la primera semana, incluso ya te habilita hasta la semana 16 que debes subir estas tareas. Y bueno, continuando con la parte práctica, la siguiente diapositiva, por favor, Mari. La parte práctica, el docente también es bastante ordenado. Lo divide como en 4 segmentos principales, que al inicio va a ser el llenado de guías. Ustedes tienen que llegar temprano porque el 7 en punto, bueno, mis clases de práctica empezaba a 7 de la noche, o de grupo de 3:30, 7 en punto, lo que hacía él, hacía una ruleta de 4 colores de lapicero, salía sorteado y te decía, ya saquen ese color, digamos que salió azul, saquen su lapicero azul, saquen su guía y tienen esto de 30 minutos. No siempre se cumplía, a veces eran 20 minutos, a veces eran 15 minutos, dependía de la extensión que tenía la guía. Y tú tenías que completar la guía en el salón, por eso es que sorteaba el color del lapicero para que no hagan trampa y no lleven sus guías ya completas desde su casa. Tú completabas en el salón y sin usar nada de tecnología, nada, tú tenías que haber estudiado previamente en tu casa todos los nombres que dicen en la guía para completar. Entonces terminaba el tiempo y lo que hacían era intercambiarte las guías. Si a mí me toca de sutano, ahora me engano, le da mi guía y así. El docente de ese momento empieza a dar la retroalimentación de la guía, te dice ya, ¿qué se llamaba esta estructura? Se llamaba tal, tal. Si está bien, tiene su check, tiene su punto, no se le descuenta ningún punto, porque todos inician con nota 20, y si vas teniendo errores te va quitando puntos. Luego, el segundo segmento era los casos clínicos. Lo que hacía el docente era, previamente en la clase teórica que tenías el día lunes, lo que hacía era designarte mediante el delegado el caso clínico mediante sorteo. Te van a hacer formar en prácticas en grupos de 5. Entonces van a ser 3 grupos de 5 integrantes. Y el lunes va a sortear, o el martes a más tardar, va a sortear qué grupo se va a encargar de hacer cada caso clínico. Y ustedes como grupo deben preparar unas diapositivas para explicar. Las diapositivas, de preferencia, que sean de imágenes e información concisa, porque si él va a leer que tú has puesto un texto bastante largo y va a encontrar una palabra que tú no has mencionado, que lo has dicho dudando, te va a preguntar de eso. Así que debes dominar todo lo que está en tu diapositiva, tú debes dominarlo, no lo pongas por poner. Y como ven ahí en el formato, te plantea el caso clínico y las preguntas a desarrollar. Ustedes deben desarrollar en grupos esas preguntas y va a salir a exponer al sorteo. Todo, con él trabajas todo el sorteo. No hay que me voy a quejar, que no es justo, no, todo es por sorteo. Si tienen la mala suerte de salir siempre a exponer, pues yo creo que se preparan ya con tiempo porque la nota es grupal.
la nota que obtenga el compañero o la compañera al momento de salir a exponer se va a aplicar a todo el grupo, a los 5 integrantes. Entonces, si es una buena exposición, van a tener una buena nota. Si no es una buena exposición, para todo el grupo va a ser una mala nota. Otro punto, el siguiente punto que abarca el docente son los refuerzos y puntos clínicos importantes. Lo que hace el docente es, una vez que se termina con los casos clínicos, se pasa a las piezas cadavéricas, si es que hay piezas cadavéricas, o si no, trabaja con el Invisible Body, que es parte de las herramientas audiovisuales que da la universidad. Y es un atlas que él te va a ir indicando con que aquí vamos a encontrar tal nervio, que tal músculo, que cómo se ordenan, todo. El docente normalmente en las piezas anatómicas cadavéricas que tenemos tiende a diseccionar para que puedan visualizar de mejor manera todos los nombres y te indica con alfileres cómo se llama. O sea, el docente lo que hace es primero tantearte, con que vas, te mira y con la pieza y te pregunta, a ver, dime, ¿qué sabes? ¿Cuál es el seno? ¿Cuál es el triángulo? ¿Cuál es la válvula? Se te va tanteando qué tanto sabes y hasta donde llegues, él va y agarra la pieza anatómica y te empieza a explicar, no, miren, esto es tal cosa, esto es tal cosa, esto es tal cosa, y te va indicando qué es. Porque en tu examen parcial te va a tomar el examen tanto con láminas que has visto en tu guía. Se supone que de la guía de práctica salen del libro de Netter. Entonces te va a tomar todo el contenido que no se encuentra en las piezas cadavéricas, sí o sí te va a tomar de las láminas que aparecen en tu libro de Netter. Así que por favor llenen sus guías de prácticas con conciencia, porque de verdad les va a tomar de eso, y el resto sí les va a tomar, al menos en práctica, de lo que es de las piezas cadavéricas, señalándoles. Te va a poner tu alfiler y te va a decir, indícame el nombre. Y es igual, tienes 1 minuto y rotas, 1 minuto y rotas. Y por último, la última parte del prácticas es el fast test. Una vez que has terminado con tu llenado de guías, terminado con el caso clínico de exponer, has visto las piezas anatómicas que corresponden esa semana, te va a tomar un fast test de salida que son de 10 preguntas. Y igual, en el mismo formato que te va a dar, tú completas tus datos. Tienes 1 minuto para responder, así que tienes que ser rápido, es 1 minuto y siguiente, pasa a la siguiente pregunta. Ya sabrás tú qué le marcaste, qué no le marcaste, la D de Diosito, la C de Cristo, ya depende de ti si no llegaste a leer toda la pregunta, no la entendiste. Termina eso y te da igual tu retroalimentación. O sea, ese momento recoge todas las pruebas, se intercambian y empieza la evaluación. Te dice ya, la pregunta 1 era la B, la 2 era la C, y así, las 10 preguntas terminan la calificación. El docente recoge de nuevo las pruebas para poder digitarlas en su Excel, donde están sus notas semanales. Entonces, tu nota semanal de práctica va a constar de tu llenado de guías, de tu caso clínico, de la exposición grupal y de tu fast test que vas a tener. Y en teoría es de tu pretest. Y si al día viernes o sábado que te toca presentar tu infografía, tu resumen, si has obtenido 2 puntos, 1 punto, dependiendo de ello, te va a subir también la nota. Y esa es la nota semanal que maneja el docente. Bueno, dicho eso, creo que ya acabé. Bueno, mis recomendaciones son que siempre lean, por favor, lean, créanme que, aunque sí es bueno, algo que siempre trabaja, no sé, para bien, según yo, es que semanalmente te toman las evaluaciones y sabes el progreso, porque te toman la prueba, como recién has dado el examen, ya tienes una noción de cuánto tienes y puedes sacar tu promedio. Igual forma te va a devolver las pruebas, tanto del pretest como el posttest, que de los casos clínicos también, aparte de preparar tu PPT para exponer, tienes que presentar en una hoja como un resumen respondiendo las preguntas. Entonces también te va a devolver y te va a decir cuánta de notas has sacado en el grupo. Y bueno, de tu práctica, bueno, sí vas a saber, ¿no? Porque terminan de evaluarte y ya te devuelven y él solamente anota la nota que te ha puesto tu otro compañero que te ha evaluado. El siguiente docente, por favor, es el magíster. Creo que ustedes sí han llevado con él. Yo, la verdad, no tuve la oportunidad de llevar con él, que es el magíster Ahmed Galindo Álvarez Flores, que también enseña en la cátedra de anatomía, egresado de la Mayor de San Marcos, y su título de
segunda especialidad en cirugía general también es en la San Marcos. Según lo que me han comentado del docente, porque yo no tuve la dicha de llevar con el docente, es que avanza muy parecido al doctor Vera, pero o sea, no tiene como ese régimen que tiene el doctor Vera, que sabes que sí o sí te va a tomar tu llenado de guía, que luego siguen tus casos clínicos y que luego sigue tu post-test. Con el docente es más explicaciones de temas porque, según me han indicado, que enseña prácticas y en las prácticas es de lo que has avanzado en teoría, ir leyendo, ir sabiendo el tema para poder reconocer las piezas, el tema que estás avanzando. Y bueno, también te hace preguntas, ¿no? Te hace preguntas, pero según me dijeron que no tenía valor, o sea que no impactaba tanto en tu nota. Sí usa diapositivas, sí te va a proporcionar las diapositivas y su nivel de evaluación va a ser en medio. Siguiente, por favor. Ya, seguimos con el otro docente que es el médico José Carlos Tancurday. Él es médico internista, egresado de la carrera de medicina de la Católica y ha hecho su especialidad en la UNSA. El docente, al ser médico internista, dicta la cátedra de fisiología, tanto para teoría como práctica. Y bueno, el docente, ¿qué les puedo decir del docente? Enseña, o bueno, dicta la clase, a lo menos teórica, va a hacer clases magistrales en las que va a proyectar la PPT y bueno, lo proyecta el delegado porque previamente antes de que inicie la clase le va a enviar la PPT al delegado, el delegado va y proyecta la PPT, llega el docente y se pone a explicar. Explica la clase, termina la clase y te dice si tienes preguntas, si tienes las resuelve y si no tienes, ya se acabó la clase. La verdad no tiene mucho avance en eso. Para práctica, lo que hace el docente sí es, yo sugeriría que vayas yendo a práctica ya resuelta con tu guía porque en práctica, en la guía de práctica hay bastantes casos clínicos que se plantean y el docente te va a pedir que los desarrolles en clases. Algo que tiene el docente es que no le gusta que lo interrumpas o que estés hablando cuando le está hablando, porque es una gran falta de respeto. Y si te encuentra cuchucheando por ahí, que justo giraste, pasó una mosca, él se va a dar cuenta y te va a llamar la atención. Te va a decir que sea la primera y la última vez que haces esto si no te retiras de mis clases de prácticas. Entonces, sí, con eso, y nada de tecnología, no es que él está hablando y que te encuentre ahí agachado, mandando mensajes, también se va a molestar, así que evitemos esos escenarios y llevar la fiesta en paz con el docente. Y bueno, en la resolución de casos es lo que plantean en la guía y seminarios van a ser para las unidades. En las unidades 1, 2, 3 y 4, la guía va a plantear que el estudiante, perdón, mi perrito está ladrando, que el estudiante vaya en grupos dependiendo cuántos temas haya, de 3, de 4, de 5 integrantes, haga una presentación. Entonces el docente se va a sentar, vas a presentar tu informe ahí con tu file impreso, que los integrantes, que has investigado, citado, todo, lo vas a presentar en físico y él va a estar leyendo ese informe que has hecho y tú vas presentando las PPTs y vas explicando. Al final, va a pedir que algunos de tus compañeros hagan preguntas. Si no tienen preguntas, él te va a hacer las preguntas. Y así básicamente. Lo que es el docente, por ejemplo, él no toma exámenes semanales como lo hacía el doctor Vera, sino lo que él hace es tomarte exámenes por unidad. En la unidad 1, en la semana 4, te va a tomar un examen teórico de la primera unidad. La mayoría de los casos son de opción múltiple, no son muy difíciles, son planteados en casos clínicos y un examen que tomó en la unidad 3, me parece, que fue para desarrollar, te ponía desarrollame el eje, hipotálamo, hipófisis, gonadal. Entonces tenías que desarrollar a mano con tu esquemita, ir desarrollando, indicando cómo era el eje, que cómo intervenía, que cómo era el feedback. Pero fue una vez. Normalmente los parciales y el final es un solo examen, así como ya lo han dado ustedes previamente en el auditorio, y
son preguntas de opción múltiple, o sea, no hay que voy a completar ni nada, pero sus exámenes de unidad, esas sí son para opción múltiple, también hay para completar. Tu nota de práctica va a salir de tu asistencia porque sí le gusta que llegues temprano en la mayoría de lo posible. Que algo que tiene el docente es que él no llega temprano, él siempre tiende a llegar tarde, entonces si tú llegas después de él, a pesar de que él ya llegó tarde, es como que ya, ¿qué tan tarde puedes llegar? Entonces tratar de llegar antes, como que ya le agarras el hábito de a qué hora llega, cuántos minutos tarde llega, ya te planificas para esa hora y está bien con tu asistencia, no te va a bajar puntos. Y tu nota de práctica va a ser justamente tu asistencia, la resolución de tu guía y que hagas la práctica. La guía, la ventaja que tiene el docente es que pues, si ustedes quedan en consenso en prácticas, pueden presentar la guía resuelta, tipeada en computadora y lo imprimes. O sea que otros docentes sí te exigen hacer a mano. Él no, si ustedes llegan a un consenso con todo su grupo de práctica, pero luego no están que el docente me ha dicho que sí puedo, porque también si empiezan con esos cuchicheos que me pasa al otro grupo que les digo, sí les va a pedir o les va a exigir que lo presenten a mano. Entonces, si ustedes quedan bien ahí en consenso, en grupo de prácticas, el docente sí les va a permitir presentar a computadora, lo cual es un gran alivio para no estar escribiendo, porque si se fijan en su guía de prácticas son bastantes casos clínicos, bastantes preguntas para hacer, que bastantes videos que debemos hacer esquemas y explicar. Entonces, eso les va a ayudar. Y bueno, como recomendación, sí diría que lean el Gaiton. Sí, no sé qué tan buena ha sido su experiencia previamente leyendo el Gaiton. La verdad a mí sí me pareció un poquito pesado, como que bastante texto, y se resumía en una cierta partecita. Y lo que me ayudó a mí bastante fue el canal de Medici, que también te lo sugiere la guía, te va a decir, miren este video, o sí, mira este link, ¿no? Y luego hazme un resumen, en un esquema, o un video de 5 minutos del video que acabas de ver. Entonces, esos videos que de dónde te relacionan, justamente de esta página que es de Medici. Es un buen canal porque sí está basado en los libros y está separado por capítulos. Dice capítulo 46, tanto, capítulo 90 y tanto, tanto. Y así vas avanzando. Y otro libro que me ayudó de forma resumida, era lo básico que debía saber, era el de Fisiología de Constanzo, pero en su serie RT. Siento que Constanzo es más digerible, o sea, no te pierde tanto, no te contextualiza tanto, sino que va al punto y ya puedes entender, pero previamente has tenido que saber por qué ha ocurrido eso. O sea, yo usaba la serie RT, por ejemplo, para los exámenes. Como el docente toma exámenes en unidad, buscabas toda la unidad que te tocaba, te correspondía, digamos, endocrino, lo buscabas y ya era aprenderte prácticamente todo lo que estaba ahí, porque ya era fijo lo que te estaba indicando en esta serie RT. Y bueno, continuando con el siguiente docente, que es el doctor Carlos Javier Sumarán Bocará, que yo creo que ya lo deben haber conocido algunos de ustedes siquiera. Él estudió previamente la carrera de obstetricia y luego la carrera de medicina, igual en la Católica. Luego hizo su especialidad en ginecobstetricia por la Universidad Mayor de San Marcos en la Maternidad de Lima. El docente dicta la cátedra de embriología tanto para teoría como práctica. Lo de teoría depende porque si recordamos la clase teórica dura hora y media, pero está fusionado con histología. Entonces, hubo, por ejemplo, a mi grupo, él no nos enseñaba teoría de embriología, solamente nos enseñaba la doctora Ruth, pero al otro turno sí les enseñaba, tenían 45 minutos el doctor para enseñar teoría de embriología y la doctora Ruth 45 minutos para enseñar teoría de histología. Por eso es que lo puse como teoría y práctica. El docente sí se basa en el Moore, se basa en el Arteaga, que también es el libro base que usa la doctora Ruth. Pero otro libro que he visto que ha usado a lo menos este semestre ha sido el de Embriología Humana y Biología del Desarrollo de Bruce Carlson. Habían datos, el docente no tiende a solamente basarse en lo que dice el libro, sino busca que tú busques más, que no te quedes solamente con eso. Entonces, en este libro a lo menos yo pude encontrar información que él a veces preguntaba y sí estaba en este libro. Entonces, lo que hiciera darle una leída así. Previamente había leído los otros libros, ¿no? El de Arteaga, el de Moore,
y ya con esa base iba recién al calzo. Entonces todo lo que ya sabía como que lo pasaba rápido, rápido, y algo que me resaltaba era, esto sí me lo quedaba y lo anotaba, ¿no? Con un asterisco, con una flechita, algo para indicar que eso era adicional a lo que estaba en los libros bases, porque se van a dar cuenta, si los que no han llevado, tú inicias prácticas y el docente hace su ronda, toma su lista y hace su ronda de preguntas del tema que estás abordando. Te va preguntando, ay, ¿este tema qué es? Fulana, no lo responde bien, pasa a Sutano, no lo responde bien, pasa a Mengano, hasta que alguien le responda, o ya se acabó la ronda y él responde y te sigue haciendo preguntas y te sigue haciendo preguntas introductorias. Y las preguntas no siempre son relacionadas a embriología, sino que toman parte de anatomía, parte de fisiología, sobre todo fisiología tiende a preguntar, ahora que van a llevar ustedes neuro, sí les va a preguntar sobre los núcleos del hipocampo, qué funciones tiene, qué regula, qué se encarga. Entonces siempre traten de estudiar fisiología, no solamente estudien embriología porque sí te va a preguntar de fisiología. Y bueno, exposiciones, ¿no? Como el curso está orientado en aula invertida, ustedes van a formar, dependiendo, si les dice en grupo o individualmente, el primer consolidado nos hizo hacer en grupos, pero casi para el segundo consolidado lo que sí era individualmente. Si tú llegabas tarde, te decía, el premiado que ha llegado tarde sale a exponer, y tú solito, o dependiendo si estabas exponiendo y llegaba otra persona más tarde, te acompañaba esa otra persona, que no importaba si era de tu mesón, del otro mesón, que era de tu grupo, ¿no? Los dos tenían que exponer el tema que les tocaba esa semana. Y una recomendación que les daría es que al momento de hacer las exposiciones es que traten de hacerlo con manualidades, porque le gusta bastante que trabajes con la plastilina, aquí con el globo, para tratar de imaginar cómo sería, ya que el desarrollo embriológico dice en 3D, pero en los libros todo es textual, 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 y a veces te puedes llegar a confundir y no saber. Y algo que les recomendaría también es que lo correlacionen al momento del nacimiento o en la vida adulta. Un ejemplo de aquí era la formación de la corteza de la glándula suprarrenal. La corteza y la médula, sobre todo la corteza, va a tener dos oleadas principales, como ejemplo. La primera va a ser la fetal y luego va a ser la definitiva. Pero ¿qué pasa? Al momento de nacer, el bebito nace con una glándula suprarrenal bastante grande. Y esto va a ir decreciendo de tamaño porque la corteza fetal va a ser la que se va a ir reduciendo de tamaño y solamente va a quedar la corteza definitiva. Y las preguntas que hace el docente, o sea, son un tanto capciosas porque te va a preguntar si el niño nace con una glándula suprarrenal muy grande, ¿cómo debes actuar? ¿O qué debes hacer? ¿Es normal? ¿No es normal? Entonces, uno quizás si no ha leído esa parte, solamente aprendió cómo es la embriología, pero no aprendió después cómo era después de nacido, va a decir, es anormal, hay que, no sé, interconsulta endocrino, a nefro, hay que ver que no haya por ahí daño, pero o sea, lo que él busca es que tú sepas que no solamente el desarrollo, sino esto cómo va a ir evolucionando en el transcurso del desarrollo del bebé después de haber nacido, en su vida postnatal. Entonces, si tú sabías que involucionado, sí es normal que a los primeros 3 meses encontremos agrandado, más grande incluso que el riñón, pero pasados los 3 meses ya vamos a tener el tamaño proporcional a su riñón y va a ser mucho más pequeño. Lo mismo con el estrabismo, recuerdo que estábamos haciendo en la unidad 4 los pares craneales y nos preguntaba sobre el estrabismo. En el estrabismo en el adulto sí es patológico, pero en los niños, en los recién nacidos, no lo es. Es normal porque ellos no miran, o sea, si bien tienen ojos, no logran enfocar o dirigir su mirada o prestar atención a algo, sino que todavía no lo distinguen y es normal que un ojo puede estar mirando a un lado, el otro para arriba, el otro para abajo. Entonces es completamente normal el estrabismo en los recién nacidos, pero no en el adulto. O sea, hay que aprender a diferenciar eso. Y bueno, siempre te hace preguntas de casos clínicos, ¿no? Relacionados, no solamente es la embriología, sino te va a decir, ¿y qué pasa si se altera en tal punto? ¿Qué patología te va a dar? Entonces siempre traten de abarcar lo que son las patologías, porque sí les va a preguntar, si ustedes no lo hayan expuesto, él te va a preguntar y te va a decir, ¿y qué ocurre entonces esto? ¿Y de qué trata esa enfermedad? ¿Y qué se caracteriza?
y cuál es su epidemiología, cuántas personas sufren, quién sufre más, los hombres o las mujeres al momento de nacer, a quién les afecta más. Puede ser genético, no puede ser genético. Que si yo tengo esa enfermedad, mi hijo también puede tenerlo o no puede tenerlo. Entonces siempre te hacen esas preguntas relacionadas. Y sobre todo, si van a emplear imágenes, pueden ser de ecografías o imágenes de tomografías, resonancias, sepan qué están poniendo, porque varias veces a muchos compañeros he visto que ponían una imagen porque así les aparecía en el artículo, pero no sabían distinguirlos. Y el docente decía, ¿y qué estamos viendo? ¿Qué es esa imagen? No se sabía ni el corte, no se sabía nada, solamente lo habían puesto porque así estaba en el artículo, en donde habían sacado la información. Entonces siempre todo lo que pongan, que sea algo que ustedes van a poder explicarlo, si no, mejor no lo pongan, porque si les cuenta al momento de la exposición el docente ve, si tú dominas el tema, te va a poner 17, te va a poner 18. Si esto es que pataleas en el tema, ya por consideración entre 13 a 15 te va a poner de nota. Bueno, mi recomendación es que lleguen temprano, si no los vamos a responder. Lleven sus CPPs completos porque normalmente paran en la SUNEDU para supervisando, entonces siempre les va a exigir que dónde está su EPP, y su uniforme, no traten de ir con scrap porque es prácticas, eviten ir con ropa de calle, estudien, lean, porque sí les hace preguntas, y bueno, sus exámenes son de opción múltiple, la verdad no nos ha tomado un examen para completar, que nos diga, explica, no, todos son opción múltiples. Una vez nos tomó enfocadas en casos clínicos, pero las anteriores veces eran conceptos para aprender, ¿no? Decir, ¿en qué semana ocurre o de qué capa germinal viene tal cosa? ¿De dónde viene? ¿Quién actúa? ¿Qué gen? ¿Qué del tubo cardíaco? ¿Del ventrículo primitivo? ¿Hacia dónde gira? O sea, son cosas conceptuales que sí o sí debes memorizar. Bueno, eso con el docente. Luego pasamos a los otros docentes, que Mardi les va a hablar gustosamente. Gracias. Ya chicos, esta parte es recontra corta, porque son docentes nuevos. Tenemos a Segarra Serrano Miguel Ángel, y luego voy a decir, no, a mí sí me ha enseñado. No creo, según mis investigaciones son nuevos. Pero bueno, él en el 2025 terminó su segunda especialidad de medicina oncológica. Ahora tenemos también a Lauracio Gallegos Carlos Álvaro, que él es médico internista. También terminó recién, o sea, el título de médico internista lo sacó en el 2024 y en el 2018 se graduó como médico general. Yo stalkeando a los docentes. Y luego tenemos a Carpio Luna César Anselmo. Él es también estudió medicina oncológica. Entonces tiene cara de malo, pero esperemos que no sea malo. Y bueno, eso es todo en cuanto a estructura y función. Yo sé que está un poquito extenso, pero es que así es estructura. Ahora sí vamos a pasar a epidemia y luego continuamos con Nutri. Ya, eso ya es más corto. Ahora sí les paso con Alicia. Ya. Ahora sí, continuando con el siguiente curso que es epidemiología y estadística, los requisitos es que sí o sí aprueben estructura y función 1, genética y genómica médica. A partir de este semestre aproximadamente ya sí o sí tienes que haber aprobado el semestre anterior, si no, no te va a permitir pasar a los siguientes cursos, porque prácticamente casi todos los cursos que vas a llevar son prerequisitos para poder desbloquear los siguientes cursos. Este curso de epidemiología va a tener un creditaje de 4 y va a estar dividido en 2 horas teóricas y 4 horas prácticas. Las teóricas son como hora y media porque son horas teóricas pedagógicas, entonces nosotros va a ser hora y media de clase, y para prácticas sí van a ser 3 horas, que puede estar dividida o puede estar junta. Lo que va a ser el curso es el primer consolidado, vas a avanzar propiamente epidemiología, y el segundo consolidado va a ser estadística, o bueno, bioestadística como tal. En epidemiología, en la unidad 1 vas a ver sobre todo fundamentos, que la historia, que los criterios, que para definir indicadores, que la frecuencia, que la prevalencia, la incidencia, cómo determinar esta prevalencia, esta incidencia,
si es incidencia acumulada, que si es la densidad de la incidencia, sus aplicaciones. Yo sugeriría en este punto que en esta primera unidad, como les va a tomar un examen de unidad, le soliciten al docente que les dé pruebas en prácticas o en teoría, pruebas de aplicaciones de estos, por ejemplo, de cómo determinar la frecuencia, la prevalencia, la incidencia, porque en el examen sí les va a tomar, el examen no es plenamente teórico, sino también es práctico, les va a poner casos, datos que ustedes deben aplicar la fórmula y determinarlo. Entonces, si no han tenido previamente no saben cómo aplicar, solamente se saben de memoria, si los va, al momento del examen, como que les va a chocar, no van a saber y va a impactar en sus notas. Así que sí les recomiendo que les soliciten al docente eso. Luego van a estar las consideraciones, limitaciones, les vas a hablar sobre los sesgos, cuándo se aplica el OR, el RR, los odds radio. Para la segunda unidad ya van a ser diseños epidemiológicos, ahí es donde entran los casos y controles, los ensayos aleatorios, las causas y consecuencias, los estudios de, por ejemplo, en casos y controles, cuándo se va a aplicar los OR y cuándo los RR, la bioestadística con sus variables, si son univariables, bivariables, tabulaciones, correlaciones. Esto es todo enfocado en epidemiología. Y como les digo, pidan que les dé ejercicios, porque al momento de dar el examen no solamente es teoría, o sea, sí deben dominar teoría, pero también tienen que dominar la parte práctica de cómo se aplica esto, porque van a ver más adelante, sus exámenes son tanto de conocimiento como también de interpretación. Y para la unidad 3 y 4 ya es más bioestadística, donde van a ver inferencias estadísticas, pruebas de hipótesis en estudio, lo que es en población, en muestra, que cuál es la fórmula que se aplica, que cómo es la muestra, que si puede ser aleatoria, no aleatoria, la hipótesis, si es nula, si se alterna, el valor de P, las pruebas de TERS, pruebas de signo, ANOVA, cuándo se aplica chi cuadrado, Pearson, Spearman. Luego, para la unidad 4, los modelos estadísticos y análisis multivariados, las regresiones lineales, regresiones logísticas, logarítmicas, modelos de supervivencia y todo lo que es relacionado a la bioestadística. Pasando a los rubros de evaluación, siempre les toma una prueba de entrada que no tiene valor. El consolidado 1, aquí indica que en la unidad 1 va a ser con un informe epidemiológico. Bueno, cuando yo llevé el curso, lo que hacía el docente solamente era tomarnos una evaluación teórica como tal, y de ahí salía la nota. Esta evaluación teórica va a ser de la unidad 1 y yo diría que todo el contenido, al menos para memorizar, para aprender, salía de las PPTs que te brinda el docente, porque cada semana él sí sube PPTs a la virtual, así que muy bien por eso. Pero la parte práctica que dice informe de análisis epidemiológico básico, eso a lo menos en nuestro caso nos pidió hacer como un avance, pero no impactó en la nota que se obtuvo en el examen, porque la nota que se obtuvo en el examen así tal cual, la subió al aula, al portal del estudiante. Entonces el informe que dice ahí no tuvo un impacto en la nota, no sé bien si seguirá así, si no seguirá. Para la unidad 2 fue igual, te tomó el examen de la unidad 2, igual en el examen sí había para aplicar, parte teórica, todo, pero lo que dice proyecto aplicativo de un debate argumentativo con evidencia cuantitativa, eso no se consideró para las notas, fue así, tal cual tu nota de examen, esa era tu nota, ya está. Para la evaluación parcial igual es un examen teórico práctico, que es individual, no es grupal, y ese informe que presentación oral de caso epidemiológico aplicado, en prácticas nos hacía desarrollarlo, pero en sí no tuvo un impacto en la nota como tal que aparecía en el parcial. Igual fueron en los consolidados. Fuimos avanzando un proyecto que te pide aquí en la unidad 4, te dice proyecto aplicativo 3 informe. En esta unidad 4
el docente no te tomó una evaluación. O sea, de lo que era regresiones lineales, lo que se ha visto de Cox, todo eso no se tomó una evaluación. Lo que determinó aquí la nota fue un proyecto que vas desarrollando desde la unidad 3, que el docente te va a indicar de qué es, cómo vas a trabajar y cuál es el enfoque, porque te va a dar una rúbrica, porque es una evaluación por competencias. Entonces, en tu rúbrica de medición por competencias, como dice ahí, va a valer el 80% de tu nota de consolidado. Ahí sí va a ser solamente esa exposición. Entonces, vas a presentar un informe de 20 hojas, no sé, en nuestro caso como máximo, y también tus PPTs. Entonces, él lee tu informe y tú vas presentando tus PPTs. Te va interrumpiendo si lo cree necesario o al final también te va a hacer preguntas. Para la unidad 3 sí es un examen teórico y bueno, la evaluación final va a ser la evaluación desde la semana 1 a la semana 16 y eso sí es completamente teórico, o sea, es una evaluación teórica práctica individual, ya no hay informe técnico, presentación oral, no hay nada de eso. Y sí hay una evaluación sustitutoria que es para reemplazar alguna nota baja que puedas tener en alguno de los consolidados o en los exámenes. Y bueno, respecto al libro como tal o ayuda para un recurso de estudio, yo diría que basta y sobra con aprenderte bien las PPTs y prestar atención a clases porque puedes hacerle preguntas y el docente va a estar dispuesto. Y sobre todo pedirles ejercicios porque de los ejercicios que te deja como muestra, algunos en el examen te va a venir muy parecido, entonces ya tienes una noción de cómo resolverlo. A que te vengan el examen directamente y no sabes cómo resolverlo porque no has tenido esa práctica. Un libro que te puede ayudar también, bueno, que el docente también recomendó fue el Epidemiología de Gordis, pero la verdad no lo veo tan necesario, pero si quieres complementar un poquito la información, no has entendido bien o justo faltaste ese día, puedes leer del libro. Igual el docente no es muy estricto con la asistencia, o sea, no te va a exigir que llegues puntual, porque la verdad, como la mitad de mi salón llegamos tarde, y el docente igual nos consideraba la asistencia. Estrategias para aprobar el curso, te diría que definas bien los conceptos, o sea, que no te confundas qué es prevalencia, qué es incidencia, porque en el examen no solamente te va a pedir que defines, sino que también interpretes. O sea, al momento de interpretar es muy diferente interpretar la mortalidad, digamos, a interpretar la incidencia o la prevalencia, o incluso interpretar los valores de OR o un RR, porque varía. Si bien es parecido, pero varía. O sea, y él se da cuenta en esas cosas al momento de interpretar y al momento de evaluarte. Practicar con los ejercicios. Como sugiero, soliciten a sus docentes ejercicios para que practiquen y así pueden estar preparados al momento de dar el examen. Y bueno, el docente encargado fue el doctor Jorge Víctor Velarde Larico. Él estudió en Argentina, en la Universidad Nacional de Córdoba, y luego hizo su especialidad en epidemiología en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Trabajó como encargado del área de epidemiología aquí en Arequipa, en la macrorregión Arequipa. Y bueno, ahí podemos ver las evaluaciones. Por ejemplo, en la imagen que está pegadita a la izquierda, si se fijan, o sea, están en tablitas y te dan varios datos y te piden diferentes que apliques las fórmulas correspondientes, porque tampoco no puedes sacar las fórmulas, solo vas a dar tu examen con tu calculadora ahí. Aplica las fórmulas y determines. Por ejemplo, te pide la mortalidad general, entonces la mortalidad más tardada entre número de muertes sobre la población total, que es muy diferente a una mortalidad materna. Por ejemplo, la mortalidad materna va a ser el número de muertes maternas, pero no va a ser entre el total de la población, sino va a ser entre el número de nacidos vivos. Por eso es que les digo, es importante que definan bien los conceptos para que puedan aplicar, porque si vas a pensar que mortalidad infantil es igual que general y materna o neonatal, vas a hacer tus cálculos bien, pero el resultado no va a ser correcto porque los datos que has utilizado son los incorrectos, ya que no has logrado entender bien. Por ejemplo, la mortalidad materna se da, como son en madres, se da sobre niños nacidos vivos, no sobre la población general, porque la población general incluye hombres, niños, ancianos, mujeres que no están en edad fértil, mujeres que ni siquiera han tenido hijos.
Entonces yo quiero determinar cuántas mamás mueren y cómo puedo determinar de cuántas mamás mueren según el número de nacidos, de los niños nacidos vivos. Entonces les indicaría que puedan reforzar bien los conceptos, porque hay partes prácticas y también hay de opción múltiples, ¿no? Como está más abajito, que te dice, lee atentamente cada enunciado y marca la alternativa correcta. ¿Cuál es la principal diferencia entre un enfoque clínico y un enfoque epidemiológico? Entonces ahí está la D, ¿no? El clínico se centra en el diagnóstico individual y el epidemiológico siempre va a ser la salud comunitaria, porque la epidemiología estudia tanto los factores, los determinantes que condicionan la salud de una población, de una comunidad, mientras que un enfoque clínico está más orientado como a la medicina, ¿no? Uno cuando estudia va a ser en un consultorio, no le va a preguntar por toda la gente que está en sala de esperas cuáles son sus síntomas, sino que hace pasar paciente por paciente para preguntarles cuál es tu síntoma. El epidemiología lo que hace es juntar estos datos, estas estadísticas para determinar la prevalencia de enfermedades que pueden tener. Y más abajito, como les mencionaba, también hay preguntas abiertas. Dice, ¿cuál es el apareamiento, matching en un estudio de casos y controles? ¿Para qué sirve? Entonces tú tienes que poder definirlo, porque a veces pasaba que solamente por descarte entendías el término de la pregunta, pero ibas a las opciones y decías, por descarte es esto. Pero ¿qué tal no tienes esa opción de descarte? Como ves, tienes que completarla. Entonces, si no lo puedes tú decir con tus propias palabras, no vas a poder resolver el examen. Y así, en la otra pregunta, por ejemplo, en la 7, que te dice, no estima la magnitud de la asociación, o sea, te pide la OR. Tú tienes que saber cuándo aplicar OR y cuándo aplicar RR, porque te va a presentar así en puro caso. Se realizó un estudio de casos y controles. Ya, desde ahí te está diciendo, si es un casos y controles, si yo identifico que es un estudio de casos y controles, tengo que aplicar OR. Y ya me están dando los expuestos, los no expuestos, quiénes son los casos, quiénes son los controles. Aplico la fórmula, siempre es A por D y B por C, siempre es en aspa. Me dan los valores y yo interpreto. Si OR es igual a 1, ¿qué significa? Si OR es menor a 1, ¿qué significa? Y si OR es mayor a 1, ¿qué significa? Es importante que también sepan esto. Por eso les decía los ejercicios. El docente te puede facilitar así ejercicios como este, y ustedes pueden ir practicando para que al momento del examen sepan o tengan una noción de cómo pueden resolver el ejercicio, cómo puedo diferenciar un caso de controles con el OR versus el RR y su interpretación respectiva. Y bueno, otra docente que está en su oferta horaria, pero que yo la verdad no he llevado curso con ella, es la Magíster María Teresa Zapana Tito. Ella estudió la carrera de obstetricia previamente en la Católica, luego la carrera de medicina en la Universidad San Juan Bautista y tiene una maestría por la San Agustín en salud pública y otra maestría en gestión empresarial en una universidad de Italia, perdón, no sé cómo se pronuncia eso. Y bueno, es toda la información que tengo de la docente, la verdad no conocía de ella, no sé más de ella, es lo único que pude rescatar de ella. El otro docente sí, porque sí he llevado clases con él, pero con esta docente no. Bueno, dicho eso, le paso la palabra a mi compañero Marta. Gracias. Ok, ahora sí pasamos a Nutri. Otra vez vamos a revisar el sílabo. Vamos a hacerlo rápido. Ya. Ya. Como ven acá, nutrición solo vale 2 créditos. O sea, literalmente, inglés vale más que nutrición. Ahora, solo tenemos horas teóricas, que son 2 horas, es decir, hora y media. Entonces, es bastante breve. Listo. Como pueden observar aquí, en la primera unidad lo que se va a ver son funciones de los nutrientes en el organismo, macromoléculas, micronutrientes y todo ello. Luego, en la segunda unidad se va a ver requerimiento energético y evaluación del estado nutricional. Aquí sí van a aplicar fórmulas y van a elaborar una dieta y todo eso. Entonces, ello se hace en la unidad 2. Ahora pasamos a la unidad 3. Aquí van a ver dietas terapéuticas según contenido de nutrientes. Esto ya es, aquí sí nos metieron casos clínicos, recuerdo.
Porque como pueden ver aquí, existe una dieta normal, pero también existe una dieta hospitalaria, que no es lo mismo. Y no va a ser lo mismo tampoco en diferentes pacientes. No va a ser lo mismo en un adulto que en un niño y así. Entonces ahí van a ver que va a haber bastante variación. Ahí también van a conocer los tipos de dietas, soporte nutricional y bueno, también la dieta según la etapa de la vida. En la última unidad lo que van a ver son las dietas terapéuticas según patologías, como por ejemplo dieta en la patología metabólica y cardiovasculares, tuberculosis, alergias, patologías gastrointestinales, renales y demás. Entonces ahí como que si se dan cuenta, todo es dietas, aplicar dietas, fórmulas y así. Ya, la evaluación. Como pueden ver aquí, obviamente como todos tiene su evaluación de entrada. Y en cuanto al consolidado, vamos a tener que la primera unidad va a valer solo el 30% de toda la nota, pero la unidad 2 ya va a valer el 70% de su nota. Entonces, en la primera, como ven, es una evaluación individual teórico-práctica. En realidad, en nuestro caso fue más teórica que práctica. En caso de la unidad 2, es una resolución y discusión grupal de caso clínico, con reconocimiento de historia clínica, factores de riesgo y evaluación nutricional. Suena intimidante, pero en la práctica no lo es tanto. Luego tenemos la evaluación grupal de una infografía y video. Esto de aquí no lo hicimos. Ojito. O sea, no hicimos un video como tal. ¿Listo? Luego tenemos la evaluación parcial, que como ven acá es una evaluación teórico-práctica, pero en realidad pues es teórica. Hasta ahí, cada una vale el 20%. Lo más pesadito se viene en el consolidado 2 y en la evaluación final. En el consolidado 2, como pueden ver, vale el 25% del total de la nota, donde la unidad 3 va a ser una evaluación individual teórico-práctica, que solo vale el 30%, y la unidad 4 va a ser una resolución y discusión grupal de caso clínico. Esto de acá lo hicimos mediante una exposición, y la exposición comenzó como en la semana 14, en la semana 13, porque éramos bastantes grupos. Los grupos eran de 5 personas, pero obviamente pueden haber grupos que tengan menos integrantes, porque siempre hay gente que no somos pues números exactos. Hay personas que se retiran de la carrera, como nosotros nos abandonaron muchos. Entonces, acá sí nos tomó una exposición. Ahorita les explico cómo fue esa exposición. Luego viene la evaluación final, que es una evaluación individual teórico-práctica, que es una prueba de desarrollo. Esta, lo que hizo el docente fue enviarnos el PDF porque para nuestra buena mala suerte tocaba justo un día que era feriado y ya nunca más nos íbamos a ver, entonces no teníamos otra opción. El docente sabe que existe ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Cloud. Ay, tantas IAs. Bueno, todas las IAs habidas y por haber. Entonces lo que hizo el docente fue, les voy a mandar un PDF y nos mandó un PDF donde tenías que desarrollar todo a mano. ¿Listo? Y tenías como media hora para hacer eso. Obviamente no nos dio el tiempo y luego se lo mandabas a su correo. En evaluación sustitutoria no tenemos evaluación sustitutoria. Ahora sí, vamos con el docente. Él es Becerra Castillo Sócrates Gustavo, es licenciado en nutrición con especialidad en nutrición ortomolecular, con maestría en seguridad alimentaria y desarrollo humano. Él también enseña en la UNSA, ¿listo? Incluso enseñó la carrera misma de nutrición. Bueno, como ven, enseña nutrición. Ahora, su metodología de enseñanza, ¿cómo suele desarrollar las sesiones? Pues presenta sus diapositivas y expone de acuerdo a ello. Más que nada solo lo desarrolla él, casi no tiende a preguntar. Son muy raras las veces que pregunta, pero pues sí, siempre hay gente que responde. Ahora utiliza las diapositivas, sí, y comparte el material de clase. También lo van a encontrar en su aula virtual. En cuanto a las evaluaciones, como les digo, por ejemplo, la parcial fue
una hoja ahí, no recuerdo, que eran como 17 preguntas y la mayoría era de opción múltiple para marcar. Al final sí hubo una que era para como correlacionar dos filas, entonces te ponían A, B, C, D y hasta, no me acuerdo qué letra había, y en el otro no, tú tenías que poner con cuál se relacionaba A, B, C y así. Eh, esas son sus evaluaciones. Entonces, no hay nada para que tú escribas ni te mates pensando. No, opción múltiple. Eso sí, les recomendaría que revisen muy bien sus diapositivas porque su examen tan fácil no es. ¿Ok? No les digo que es un nivel imposible, pero pues no es un examen que esté regalado tampoco. ¿Las participaciones tienen impacto en la evaluación? Realmente no. Como les digo, él tiende a desarrollar más la sesión consigo mismo que interactuando con nosotros. Entonces, bueno, también por lo mismo del tiempo, tenemos solo 1 hora y media en toda la semana. Luego, ¿qué recomiendas para llevar adecuadamente el curso con este docente? Como les digo, revisen sus diapositivas, entiendan bien, porque realmente la parte de las citas, por ejemplo, no es tan complicado si es que ustedes entienden el nombre y el trasfondo. Ahora, si ustedes no le van a prestar atención y después no van a revisar sus diapositivas, obviamente se les va a hacer más complicado, ¿ya? Y también la parte de la elaboración de la dieta, porque sí recuerdo que para el examen final, todo empezó a ser dieta, 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 dieta. Entonces, no se pierdan, por favor, en las dietas. ¿Qué recursos recomiendas revisar? El docente te recomienda un libro. Se los voy a pasar por la comunidad, ¿ok? Pero casi no agarramos ese libro. Lo que más les recomendaría es que revisen sus diapositivas y atiendan a sus clases. Yo sé que a veces no atienden. Por ejemplo, nosotros ese mismo día teníamos anatomía y la mayoría empezaba ahí como que a estudiar anatomía y empezar a hacer su guía y todo ello. Entonces, como que ya el docente sabía y trataba de un poco ignorarlo. Obviamente sí es sentirse incomodidad, pero no es como que, te quitara tu libro ni nada por el estilo. Así que revisen sus diapositivas de verdad. Ahí es donde lo van a poder encontrar todo más resumido y si no entienden, pues pueden ahí buscar qué quiere decir cada cosa y de ahí van ampliando de poco a poco, porque en el libro sí se van a perder un poquito. Luego, ¿qué errores deberían evitar los estudiantes? No se confíen. Si bien es un curso que pesa poco y lo que ustedes quieran, al menos yo no lo sentí tan fácil de pasar al menos su examen. Ahora, como les dije, el examen final fue para escribir a mano. Entonces, yo creo que porque el doctor dijo, ya, si estos les mando, aparte de virtual, de opción múltiple, todos me van a sacar 20, entonces al menos que se esfuercen. Y ahí nos ven escribiendo. Sí, fue un poquito complicado, sí, pero digerible. Igual les puedo pasar ese PDF, si es que todavía lo tengo en alguna parte de mis archivos. Y bueno, chicos, ahora sí, eso es todo. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, duda, queja, consulta, reclamo. Pueden levantar su manita, pueden escribirlo en los comentarios. Gracias, chicos. Espero que les haya ayudado. No sé, yo siento que al menos te ayuda un poquito a pisar tierra y ya saber a lo que te estás enfrentando. ¿El doctor teniente permite guía digital? Sí y no. O sea, el doctor te dice, si quieres hacerlo digital, adelante, hazlo digital, pero tú no te vas a hacer menos. Entonces, cuanto menos, no sé, pero el doctor valora bastante que se esfuerce. Entonces, obviamente va a haber chicos que lo van a hacer a mano, o al menos a nosotros cuando nos dijo de que sí, lo pueden presentar virtual, pero les vamos a poner menos puntos. Entonces, todos nos pusimos a hacerlo a mano, ¿ok? Nadie lo presentó en digital porque puntos es algo que nos falta. Entonces, como les digo, sí lo pueden hacer, sí, pero les voy a poner menos nota.
Listo. ¿Algo más, chicos? Ya, creo que no. Me parece que no. Ya. Bueno, chicos, nada. Agradecerles a todos por asistir hoy. Espero que les haya de verdad ayudado. Cualquier cosita, ahí me avisan. Listo. Y que les vaya excelente en este semestre. Por favor, matricúlense bien. Lleven bien los cursos. Empiecen con el pie derecho. No cometan los errores que nosotros cometimos. Y bueno, chicos, ya, empiecen a llenar su guía, por favor, de fisiología, que si el semestre pasado les pareció extensa, este semestre está peor, ¿ok? Y hay videos, y como les dijo Alicia, hay videos, hay esquemas, hay de todo. Entonces, nada, chicos. Chaucito, cuídense mucho, que tengan una bonita noche.